Quiero llevarlos al libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14. Aquí hay una historia muy interesante, muy importante, de la manera en que Cristo se deja ver. En el Antiguo Testamento hay varias manifestaciones de Cristo que se le llaman teofanías. Teofanías. Quiere decir que es una sombra de Cristo, aunque Cristo todavía no llegaba a encarnarse, como es en el Nuevo Testamento. Pero sí deja entrever que sí, es Él. Nada más que no se había manifestado hasta que vino al mundo por esa concepción en María, en la Virgen María. Entonces, aquí en Génesis 15 habla de una historia donde Abraham, el padre de la fe, una persona que le creyó a Dios, escogido por Dios para traer un mensaje a través de su ejemplo. Por eso le llamamos el padre de la fe, Abraham, porque es alguien que le creyó a Dios. Es un personaje muy, muy importante para nosotros como cristianos. De hecho, creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el capítulo 14, su sobrino Lot había quedado huérfano y Abraham se lo lleva y lo empieza a edificar, le empieza a enseñar todo lo que él conocía, Abraham. Y Lot poco a poco fue tomando fuerza por él solo y también se independizó hasta cierto punto. Y él pensaba que se podía comer el mundo solo y empezó a hacer ciertas cosas que después, si tú sigues leyendo la historia de Génesis 18 y 19, el 19 es especial, donde Lot definitivamente perdió la brújula, se metió en Sodoma y Gomorra y es otra historia. Pero en este paso aquí, en el capítulo 14, parece que algo le pasa a Lot, lo conquistan, lo capturan, lo secuestran y se lo llevan unos reyes que estaban ahí en la región. Pero Abraham, dice aquí en el versículo 14, dice aquí en el capítulo 14, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham se puso a hacer lo posible por rescatar a su sobrino. Juntó gente, armó todo y fue detrás de los enemigos, de los que habían capturado a Lot. Dice aquí en el versículo 16, versículo 15: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y la demás gente que venían con él. Esto es algo para nosotros de ver lo que Abraham era capaz de hacer por su prójimo, por su sobrino. Hizo todo lo posible, rescata a Lot y rescata todo lo que trae. Ahora, todo lo que trae, aquí nos dice todo. Trae riquezas, trae tesoros, trae ganado, trae todo. Aparte de la familia de Lot, era el botín de guerra. Entonces Abraham es un conquistador, es un verdadero guerrero que está ahí, pero es un hombre de fe. Se le conoce como el padre de la fe. Cuando va de regreso ya Abraham y llega a un lugar, de repente se aparece un personaje extraño. No lo conocía, pero aparece aquí en el versículo 18 un personaje que se llama Melquisedec. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Aquí es algo interesante porque en estas escrituras, aquí en estos versículos que vamos a estar viendo ahorita, hay tres eventos, tres cosas que se mencionan por primera vez en la Biblia, por primera vez. Y cuando es por primera vez, es importante entender de que es como un punto de partida que debemos de seguirle la ruta para ver por qué se hizo así, por qué fue la primera vez aquí. Siempre que leemos la Biblia hay que ver dónde fue que se dijo eso por primera vez. En este caso, Abraham
llega y se encuentra con Melquisedec, un personaje que en Hebreos, cuando tú te metes a leer Hebreos 6 y 7, te describe con más detalle. Este personaje es una sombra de Cristo, es la teofanía de Jesucristo, porque lo vamos a ver. Melquisedec significa rey de justicia. Era un rey de justicia. Había otros reyes, pero este rey, Melquisedec, era el rey de justicia. Y así se le conoce a Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Así se le conoce a Jesús, como la justicia de Dios. También dice aquí que era rey de Salem. Salem es la misma palabra que se usa, o la partícula de la palabra Jerusalén. Salem, Shalom. Rey de paz es lo que quiere decir. Es el rey de paz. Este es el nombre que Melquisedec tiene. Es rey de justicia, pero también es rey de paz, o rey de Salem. Y empezamos a descubrir a Cristo en esto también, porque Jesucristo se le conoce como el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese es el título que tiene Jesucristo, lo dice ahí en Isaías. Pero aquí estamos viendo ahora que Jesús está apareciéndosele a Abraham como rey de justicia, como rey de paz. Pero no solo ahí, sino que también hay una partícula, dice, y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando ponemos a los dos nombres, rey y sacerdote, es la primera vez que se mencionan estas dos funciones unidas, rey y sacerdote. No aparece en el Antiguo Testamento otro rey y sacerdote. En el Nuevo Testamento, Jesús es el rey y sacerdote. Pero no solo el rey de reyes y señor de señores. No es solo el sumo sacerdote Jesucristo, como lo dice en el Nuevo Testamento, sino que también en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que Cristo nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Cosa que en el Antiguo Testamento no había y no se podía combinar una función con la otra. El rey era el que tenía el gobierno, el rey el que tenía el ejército, tenía la economía, tenía la fuerza, tenía ese poder, el rey. Y el sacerdote tenía otra función, era el que comunicaba al pueblo con Dios, el que le hablaba a Dios acerca del pueblo, el que oía de Dios y lo que Dios le decía, se lo decía al pueblo. Esa es la función sacerdotal. El rey no tenía esa función. Y sin embargo, en esta combinación de estos dos, reyes y sacerdotes, aquí vemos algo muy interesante, porque ese es un atributo de Cristo. Es un atributo de Cristo en el Antiguo Testamento. Entre nosotros hay quienes son reyes, los ha bendecido Dios, son gente próspera, son reyes, son gente que bendice cuando emprenden algo, cuando trabajan, cuando empiezan un negocio, o son reyes porque tienen una característica generosa, dan, son reyes porque tienen una autoridad y un poder y una unción, y se nota que tiene una autoridad muy marcada. Ese es un tipo de función, pero no deja de ser sacerdote, porque también hay quienes tienen más manto sacerdotal, aunque no deja de ser reyes, y ese manto sacerdotal son de los espirituales, son de los que oran, de los que ayunan, de los que interceden, de los que tienen este tipo de corazón sacerdotal. Y Dios escucha al sacerdote. Entonces, esta función rey y sacerdote se menciona por primera vez aquí. Es la primera vez. La segunda cosa que aparece por primera vez aquí es la combinación de pan y vino. En ninguna otra parte antes del Antiguo Testamento aparecía la combinación de estas dos cosas, pan y vino. Este personaje Melquisedec, que es un tipo de Cristo, presenta en la mesa, cuando viene de la victoria, Abraham, y le pone en la mesa pan y vino. Y es un tipo de Cristo que lo vemos en el Nuevo Testamento, que está en el día de la Pascua con pan y vino, celebrando la Santa Cena. Aquí lo estamos viendo, es pan y vino. Primera mención en el Antiguo Testamento. Está bendiciendo a Abraham, está compartiéndole el pan a una persona que viene de una gran victoria, al padre de la fe.
Y este pan y vino para nosotros es un recordatorio de cómo Cristo triunfó en la cruz por nosotros y ahora te ha hecho a ti más que vencedor, y ahora te toca a ti participar de la mesa, pan y vino. Están muy quietos. Están como que no se la creen o no le entienden. Pero quiero que empecemos a ver aquí. Primera, rey y sacerdote aparece ahí en el escenario. No se había mencionado nunca. Se va a volver a mencionar más adelante en el Nuevo Testamento. Pan y vino no se había mencionado nunca, pero se menciona en esta ocasión y se va a volver a mencionar allá en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hace la Santa Cena y tiene pan y vino en la mesa. Tercera cosa, a partir de aquí el versículo 19, dice aquí que lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí estamos oyendo el que bendice siempre será, esta es la forma de interpretarlo bíblicamente, el que bendice siempre será, óigamelo bien, no me lo malinterpreten, pero el que bendice siempre será superior al bendecido. ¿Sí estamos entendiendo esto? El que bendice es superior al bendecido. Esa es la costumbre. Y aquí estamos oyendo a Melquisedec soltando una bendición a Abraham. Lo está bendiciendo. Y Abraham es un personaje, es un hombre acaudalado, pues acaba de regresar a una gran victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo a Melquisedec, que es un tipo de Cristo que ahora suelta la bendición sobre Abraham. ¿Por qué? Dice: porque has vencido y no fuiste victorioso por tus propias fuerzas, sino porque Dios te ayudó. Por eso has vencido. Y él es el que dice sacerdote del Dios Altísimo. Está hablando, ¿sí? Es el mediador. De hecho, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y está bendiciendo a Abraham. Sin embargo, versículo 20 termina diciendo esto, y esta es la tercera cosa. Dice: y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. La palabra diezmo aparece por primera vez en el Antiguo Testamento. Era una acción profética que Abraham hizo de todos los bienes. Es muy interesante cuando lo menciona aquí. Dice: y entregó, dice aquí, Abraham los diezmos de todo. Subráyalo, de todo. Si tú lees acá el versículo que estaba acá de este lado, versículo 16: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. De todo lo que él recobró, Abraham tomó la 10ª parte y se la dio a Melquisedec. Cuando hace esta acción, deja aquí entre nosotros a ver de que el diezmo no fue de la ley, no viene de la ley, no es algo obligatorio establecido por la ley. Se estableció después como algo de la ley dentro de lo que era la vida del pueblo de Israel. Pero el diezmo es algo que tiene que ser espontáneo, como lo fue en la vida de Abraham. Abraham lo dio espontáneamente, nadie se lo pidió, le nació hacerlo, y por haberlo hecho Dios lo bendijo. Ahora, en Abraham, antes de que vinieran los demás profetas, están en sus lomos, en su DNA, está Malaquías, un profeta. Y Malaquías está haciendo esta función y está diciendo algo muy poderoso en Malaquías 3:8. Está diciendo: no me roben, traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, pruébenme, dice Dios, y yo abriré las ventanas de los cielos. Y luego dice: y reprenderé por ustedes al devorador. Es decir, esto es una forma de arma espiritual. Si lo hacemos, esto es un arma espiritual. La alabanza es un arma espiritual, la profecía es un arma espiritual, la palabra decretada es una palabra espiritual, el nombre de Jesús es un arma espiritual, la sangre de Cristo es un arma espiritual. Pero el diezmar también es un arma espiritual. Abriré las ventanas de los cielos
reprenderé por ustedes al devorador. Y ustedes serán un pueblo bendecido, que ustedes darán y no andarán pidiendo prestado a nadie. Al contrario, les van a pedir prestado a ustedes. Entonces, esta bendición que viene antes de la ley en la vida de Abraham, estas tres cosas debemos de registrarlas, porque esto es lo que estamos viendo aquí a la hora de celebrar la Santa Cena. Son cosas que debemos de entender. Melquisedec, Jesucristo, el Rey de justicia, el Rey de paz, el sacerdote está entre nosotros. Él es el que pone el pan y pone el vino. Ahora vamos entendiendo estos dos elementos, pan y vino. A la mitad de lo que es el Antiguo Testamento, mucho antes, estamos viendo cómo Israel tuvo que salir de Egipto y prepararon pan. Se le conoce como el pan de ácimos. Es un pan que no se pudo leudar. No hubo tiempo que tuviera levadura para que quedara esponjadito, sino que tuvieron que salir deprisa, y al salir deprisa ese pan quedó como galleta. Es un pan de ácimos, es como una galleta, se quiebra fácilmente. Ese pan es un tipo de Cristo. No tiene levadura, Cristo no tiene pecados. Se quiebra fácilmente, Él se quebró por nosotros en la cruz. Es un tipo de Cristo. ¿Sí están entendiendo? Bien. Y el vino representa también a esa uva aplastada que soltó su jugo. Es como Cristo en la cruz, que derramó su sangre hasta la última gota. ¿Sí estamos entendiendo? Y el vino es un tipo de elemento que alegra los corazones. Es lo que hace. Y es una tipología del Espíritu Santo. Es el vino nuevo. En Pentecostés, en Hechos 2, cuando están todos reunidos orando, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y la gente que estaba ahí, al verlos, hicieron una pregunta. Dijeron: ¿qué es esto? Hechos capítulo 2, versículos del 14, 15, 16. No tengo tiempo para llegarlos ahí, pero léanlo. Y es ahí donde preguntaron: ¿qué es esto? ¿Por qué dijeron qué es esto? En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y no tenían comida, Dios mandó maná. Y esa forma de proveerle al pueblo de Israel, ese maná, era como un algodoncillo que crecía en las plantas o que aparecía por el rocío en las mañanas. Y el pueblo de Israel, cuando salió por primera vez a ver qué era eso, quiero que lo veas ahí en Éxodo, por favor. Ven el pan y hacen la misma pregunta, y por eso se llama como se llama. Capítulo, si quieres ir conmigo, capítulo 16, versículo 15. Cuando salieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Vieron el maná a las afueras de sus tiendas, están en el desierto, no había comida, y de repente ven eso y preguntan: ¿qué es esto? Cuando preguntan qué es esto, están diciendo: no conocemos esto, queremos saber qué es. Queremos saber qué es. Y esa es la provisión, ese es el pan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? Se preguntan, y lo que Dios está trayendo es el pan. Ahí está el pan que pone Melquisedec, pan. Ahora vamos a Éxodo, al libro de los Hechos, capítulo 2. Y quiero que veas lo que preguntan acá. Capítulo 2. Cuando están llenos todos del Espíritu Santo, orando en lenguas, nadie entendía lo que estaban diciendo. Y estos hombres nunca habían estudiado ese lenguaje, ni eran originarios de ahí, y están hablando el idioma, y se quedan todos asustados y dicen: ¿quiénes son estos? O sea, ¿qué está pasando? Y estaban todos, versículo 12, estaban todos los que estaban ahí alrededor atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Pero ahora ya no es el pan, ahora es el vino.
Y déjame decirte por qué. Porque más adelante, versículo 13 dice: mas otros burlándose decían, están llenos de vino, están llenos de mosto. Así que estamos viendo a este personaje Melquisedec presentando pan y vino a un hombre que es el padre de la fe. Más adelante el pueblo de Israel, para salir de Egipto, también preparan un pan sin levadura que se quiebra fácilmente con vino, y ellos celebran la Pascua. Ahí nace la Pascua. La Pascua quiere decir aquello que pasó por encima. Ahí celebran la protección de Dios. Ahí celebran que Dios peleó la batalla y ganó. Es lo que le está diciendo ahora Melquisedec a Abraham. Peleaste la batalla y ganaste. Te trajiste a tu sobrino, sus bienes y todo. Vamos a celebrarlo con la Santa Cena. Pan y vino. ¿Estamos entendiendo? La pregunta sobre el pan en Éxodo 16 es: ¿qué es esto? La pregunta sobre el vino nuevo, que se llenaron todos y empezaron a orar en lenguas y parecían locos. La pregunta era: ¿qué es esto? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, ya estamos en esas dos cosas. Pero ahora vamos al libro de Juan, capítulo 6, para ver algo interesante aquí. En Juan capítulo 6, Jesús estaba ante una multitud. Versículo 5 dice que vio a la gran multitud, los vio, había venido esa gran multitud, y le preguntó a uno de sus apóstoles, a uno de sus discípulos: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta: ¿de dónde? Claro, le está preguntando porque Jesús está buscando una migaja de fe. Ya había visto liberaciones, sanidades y todo Felipe, y está ante esta multitud, eran miles. Oye, ¿de dónde sacaremos pan? Jesús, yo creo que se ha de haber reído por dentro, ¿no? Pero dice el versículo que sigue: pero esto se lo dijo para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero le está lanzando un pequeño: te estoy probando. Quiero ver dónde estás. ¿Me crees o no me crees? To be or not to be. Y Felipe empieza con sus teorías económicas. No, pues olvídalo, no, pues aquí 300 denarios. No alcanza, no alcanza. Va a haber hambruna aquí. Ese es el apóstol de la fe, ¿verdad? Pues no, Jesús se queda así. Pero hay otro apóstol oyendo, se llama Andrés. Está oyendo, es el hermano de Pedro. Está oyendo y dice: bueno, mira, sí es cierto, son miles y pues es 300 denarios, pues no los tenemos. Pero mira, aquí hay poco. Aquí hay, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Pero ¿qué es esto? Subrayalo. ¿Qué es esto? Pero ¿qué es esto? No es quiero saber qué es esto. ¿Qué es esto? No sirve para nada. Es lo que quiere decir. No tiene ningún sentido. Esto es muy poco para poder dar de comer a las multitudes. ¿Qué es esto? Si están dándose cuenta que la diferencia entre un ¿qué es esto? Con interrogación, y el otro sin interrogación. ¿Qué es esto? Como diciendo: no sirve para nada, no alcanza, no la vamos a hacer. Sin embargo, Jesús está viéndolos y está preparándolos. Toma los 5 panes, los 2 pececillos, ora por ellos, los multiplica y les da de comer a las multitudes. Todo el mundo come. Regresan los canastos, se llenan 12 canastos. Imagínate todo el rebote de la bendición. Y están todos asombrados. Bueno, todo el mundo lo quiere hacer rey a Jesús. Pero Jesús dice: no, todavía no. Yo soy rey hasta que suba a la cruz. Yo soy rey hasta que resucite de los muertos. Sí lo soy, pero le voy a mostrar al diablo y al mundo y a ustedes que soy el rey de reyes y señores, señores. Entonces Jesús no acepta esa oportunidad de ser llamado rey. Escapa de ahí.
Y empieza Jesús a hablarles, versículo 32 del capítulo 6. Jesús empieza a decirles: yo de cierto les digo que no les dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Empieza a ubicarlos y les empieza a decir: ustedes dicen que Abraham les dio el pan. No, no fue Abraham, fíjate que Moisés les dio el pan. No, fíjate que no fue Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿A poco estaba ahí poniendo panecitos afuera, enfrente de cada carpa? No, alguien lo hizo. Alguien del cielo trajo el pan. Mi Padre dio ese pan. Mi Padre fue el que dio ese pan. Versículo 33. Ahora empieza Jesús a enseñar algo profundo. Y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y empieza a ponerse él como el maná, porque Jesús bajó del cielo en Espíritu Santo, concibió en María. Dios concibió en el vientre de un ser humano, se encarnó como ser humano, habitó entre nosotros 100% como ser humano, pero era 100% Dios. Él es el pan y Él es el que trae comida a la humanidad, porque estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Tú comes físicamente para sostenerte. Los nutrientes entran por ti y estás ahí echándole ganas y todo lo que pasa dentro de ti. Tú comes intelectualmente cuando estudias y aprendes nuevas tareas y lenguajes, idiomas, qué sé yo. Te nutre tu espíritu, pero también te nutre tu espíritu la palabra. Esto es lo que te nutre. Nada te puede nutrir el espíritu más que la palabra de Dios. Hay muchos libros espirituales, muchos: Corán, Bhagavad Gita, las enseñanzas de Buda. Todos esos libros no llegan al espíritu, llegan a la mente nada más. Pero este es el nutriente del espíritu. Es el pan que nutre esa área muerta del ser humano. Por eso leemos la Biblia, por eso vienes tú los domingos a oír esta palabra. No oírla, sino asimilarla en tu espíritu, para que tu espíritu cobre vida. Este es el pan que descendió del cielo, dice. Y es un pan diferente. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso el diablo no quiere que la gente lea la Biblia. Él tiene sus clubs de Biblia, para que la gente diga: bueno, estos libros están buenos, pero vamos a leer los libros de Mormón, o vamos a leer estos otros libros, o vamos a leer estas otras cosas de otras personas, de las vidas de no sé quién y de no sé cuánto, y te van alejando de la palabra, porque este es tu nutriente espiritual. Y el diablo lo que menos quiere es que tú te nutras espiritualmente. Entonces Jesús empezó a hablar y empieza, sabiendo que tiene ahí alrededor los fariseos y están estos personajes religiosos oponentes que han confundido a la gente. Dice lo siguiente Jesús. Dice aquí, versículo 44: ¿hay alguno que ha visto al Padre sino aquel que vino de Dios? Ese ha visto al Padre. Pues ¿quién vino del cielo y vio al Padre? Jesús, nadie más. Versículo 47: de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Si tú crees, tienes vida eterna. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Tú tienes la fe de tu padre. ¿Cuál es tu padre? El padre Abraham. Esa fe. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero ¿en qué cree? En la persona de Jesús. ¿En qué cree? Que Él es el ¿qué? Versículo 48. Que Él es el ¿qué? El pan de vida. Tú crees en Cristo. Si crees en Cristo, estás alimentando tu espíritu con el pan. Y el pan es Cristo. El pan es Cristo. El pan está aquí entre nosotros. Se pasea entre nosotros. Y ahí en tu habitación, cuando estás a solas y tú invocas el nombre de Jesús, el pan está ahí y tu espíritu se está nutriendo. Tu espíritu está volviendo a la vida.
Eso es lo que está sucediendo. Jesús les complica la vida a estos fariseos y les dice, versículo 31, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy ese que tú dices, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Pues esto es lo que es Jesús. Yo soy el pan que descendió del cielo. Algunos comieron de ese pan. Sí, vivirá, el que comiera de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré y le daré la vida a este mundo. Fíjate lo que dice, yo soy ese pan que bajó del cielo. Yo soy, está ahí parado, no es un bolillo, es Él. Yo soy ese pan. Es como decir, yo soy ese cordero de Dios. Pues no era un borreguito, por favor. Está hablando de tipología. Yo soy ese pan. Y si tú comes la carne de este pan, tienes vida eterna. Pues yo creo que ya disparó un cohete ahí, porque los fariseos, ¿qué? ¿Comer tu carne? Ay, se empiezan a rasgar las ropas. Este es canibalismo, no se puede. ¿Sí me explico? Jesús está aumentándoles un poquito de fuego en el comal a los religiosos. Tienes que comer mi carne. Y yo sé que algunos están ahorita, ¿cómo? ¿Comer su carne? ¿Qué es eso? Ahorita estás comiendo carne, mi amado. Estás oyendo la palabra, estás descubriendo que Jesucristo es el pan de vida y estás diciendo, es Él. Es Él, ahora ya sé quién es este. Y al decir ya sé quién es Él, Él es mi Señor, te acabas de echar un filete. Acaba de entrar Cristo a tu corazón, acaba de entrar salvación a tu vida. Y si tú ya lo sabías y ahora lo vuelves a descubrir y lo vuelves a oír y lo vuelves a creer, se está nutriendo tu espíritu. Y entonces Jesús le aumenta más para que truene bien la cosa aquí. Y dice aquí, versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, le subió. Ya no se quedó con la carne, ahora le echó. Tienes que beber su sangre. Y para un judío beber sangre era abominación. Sí, como los testigos de Jehová, la sangre, o sea, se ponen así. No solo dijo, tienes que comer mi carne, no, tienes que beber mi sangre. Y se las está soltando y están todos así como diciendo, ¿qué trae este hombre? Está loco. ¿Cómo está diciendo eso? ¿Comernos su carne? ¿Beber su sangre? Y dijo, sí, venga por favor, tráeme un cuchillo, Pedro, por favor. Ahora sí, a comer, aquí hay un filete. Me rebano las venas, un vasito por favor. ¿Tú crees que hizo así? Claro que no. Están asustados todos. Están llevándolos a una convicción del poder que hay en la palabra. Que cuando tú lees la palabra por primera vez es lechita, como dice Pedro, y si la sigues leyendo y meditas en ella, se va convirtiendo en un alimentito más sólido. Y si te metes más en serio en ella, se convierte en carne, se convierte en parte tuya. La carne, la palabra se convierte en parte tuya. Andas en la palabra, predicas la palabra, hablas la palabra, te ven a ti. Dice este cuate, trae la palabra hasta por los codos. Aquí le subió el volumen. Se asustaron. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mira, por favor, quiero que leas lo que dice Primera de Juan rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que es la verdadera bebida, la sangre de Cristo. Quiero que veas lo que es eso. Versículo 7, Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, cuando tú crees, Romanos 3:25, ve por favor ahí, Romanos 3:25. Cuando tú crees en la sangre de Cristo,
tus pecados son borrados. ¿Qué es creer y qué es tomar? Cuando tú crees, estás tomando. Cuando tú crees, estás comiendo. Es la fe. Versículo 25, Romanos 3:25. Dios puso a Jesucristo como la propiciación por medio de la fe. ¿En qué? La fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La fe en su sangre, la fe en su palabra, la fe en su nombre, la fe en Jesucristo, la fe en su muerte, la fe en su resurrección. ¿Has visto alguna vez Jesús? No, yo no lo he visto, pero creo. ¿Y esa fe actúa a salvación? Definitivamente que sí. ¿Has visto la sangre de Jesús? Nunca, pero yo creo en la sangre de Cristo. ¿Tiene efectos en mi vida? Definitivamente. ¿Borra todos mis pecados por haber creído en ella? Sí, la Biblia lo dice, escrito está. ¿Sí estamos entendiendo? Es por fe. Por eso Melquisedec presenta pan y vino y bendice ahí a Abraham, porque es por la fe. Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Termino con esto. Versículo 63. Bueno, versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es muy dura, ¿quién la puede aguantar? Ya me imagino que está Jesús diciendo: me tienen que comer y me tienen que beber mi sangre. Si quieren ser mis discípulos, tienen que hacer eso. Y están todos así helados. ¿Cómo? No, yo ya no les sigo el juego, yo ya me voy. Se empezaron a ir. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? O sea, ¿esto les escandaliza? Pues ¿qué si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿qué va a pasar con ustedes cuando vean que yo subo al cielo? Versículo 63 es un versículo clave. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, subráyalo, las palabras que yo os he hablado, estas son espíritu y son vida. Las palabras que están oyendo, estas son tu carne y son la sangre. La palabra te está lavando ahorita, te está purificando la palabra. Somos lavados por la fe en su palabra. Eso es bien importante. Es interesante que cuando ya terminó de bendecir Melquisedec a Abraham, cuando ya el pan y el vino estaban en la mesa y está convidándolo con Abraham, el padre de la fe, Abraham había sido tocado de tal manera que dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar los diezmos de todo a ti. El darte los diezmos de todo a ti, Señor, representa que yo reconozco tu autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi economía, sobre mi eternidad. Tú. Y le dio los diezmos de todo. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena y yo quiero animarlos: sigan los pasos de Abraham. Después de tomar la Santa Cena, traigan sus diezmos al Señor. No le tengas miedo, hónralo y tú vas a ser bendecido. Eso es todo. No te puedo decir más. El día que yo lo entendí hace 41 años, a partir de ahí Dios cambió mi entendimiento de lo que son las finanzas, de lo que es la economía de Dios. Es algo maravilloso. Parece lógico, parece locura. Así es, pero tiene poder. Vamos a tomar los elementos, por favor. Si gustan. Jesús toma el pan ese día de la Pascua,
Están sacrificando un cordero allá a unos metros en el templo, y Él es el cordero. Ya no es un animalito, es Él. Y Él dice: tomen este pan, tomen este pan, ha sido quebrado, no tiene levadura, no tiene pecado. Ese soy yo. Tomen este pan, disciernan mi cuerpo en él. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. A pocas horas iba a ir a la cruz. Ahora, antes de tomarlo, yo quiero que reflexiones esto. Tómalo con solemnidad. Examina tu corazón. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y vamos a perdonar a los que nos han ofendido ahorita mismo, antes de tomarlo. Entonces vamos a dar un minuto más o menos de una revisión personal de tu corazón delante de Dios. ¿Sí? Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alábalo. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Tomando el pan, el Señor dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomad y comed de él. Y tomando la copa, dijo: esta es la copa del nuevo pacto, el pacto hecho a través de mi sangre. Tus pecados no podían ser borrados por cumplir la ley, pero el nuevo pacto es por la fe en su sangre. Así que cada vez que tomen este pan y esta copa, hagan memoria de lo que yo he hecho por ustedes en la cruz. Hagan memoria. Nos estamos acordando ahorita de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Y no solo eso, no solo eso, nos acordamos del sacrificio, sino también anunciamos su muerte. Él murió, Él pagó un precio muy caro por mi salvación. Recuérdalo. Él pagó un precio carísimo, lo pagó con su sangre. No había dinero que nos pudiera rescatar. Así es que declaren: Él murió por mí. Amén. Tomamos el pan y la copa, haciendo memoria de Él. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios,
Dile así: Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo para salvarnos, para salvarme a mí. Y yo te pido perdón por mis pecados. Y te doy gracias por tu preciosa sangre que borra para siempre todos mis pecados. Soy libre y creo de corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo. Ven con tu Espíritu Santo y lléname del vino nuevo. Gracias, pan de vida. Gracias, vino nuevo. Gracias que hoy eres mi Señor. Hoy te recibo y te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poderoso Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén. Un shalom, shalom.